buenos días a todos. Hoy es martes, día 7 de julio. 7 de julio, San Fermín. Un santo muy popular en España, muy popular en Pamplona, en Navarra, muy popular en el mundo. Sin duda alguna por sus fiestas, por los Sanfermines, por los encierros, por muchos motivos. Nosotros, evidentemente, nos vamos a fijar en el santo que celebramos. San Fermín, primer obispo de Pamplona y también copatrono de Navarra junto a San Francisco Javier. Luego hablaremos de él, ¿no? El Evangelio de hoy es Mateo 9, 32 al 38. Es un poco sintético porque lo que trata es de decirnos cómo Jesús avanza por todas partes, siempre curando, sanando. Y como hace San Juan, en este caso es San Mateo, pero como hace San Juan, los milagros propiamente son signos de la presencia de Dios, del paso de Dios, del obrar de Dios. Por eso hay unas frases en el Evangelio que son como sintéticas y resumen muy bien la actuación de Jesús. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, por tanto enseñar, anunciando el Evangelio del reino, proclamar la buena nueva, y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Hoy la Iglesia, y no solo los sacerdotes o religiosos o religiosas, toda la Iglesia está comprometida en esta triple función, ¿no? Enseñar, y por tanto es necesaria la formación, anunciar el Evangelio, somos y debemos ser Evangelio proclamado, el Evangelio de nuestra propia vida, del testimonio de nuestra existencia, de la coherencia, y también curando enfermedades, no porque nos convirtamos en taumaturgos o en curanderos, que bendito sea Dios y nos da ese poder, ¿no? Pero curando enfermedades y dolencias. Hay tantas enfermedades psíquicas, morales, hay tanta enfermedad de depresión, de tristeza, de melancolía, de soledad, que podemos curar. Claro que sí. Escuchando al hermano, apoyándole, ayudándole en ese sentido de estar acogido, querido, que se sienta amado. Claro. Y dice Jesús también en el Evangelio de hoy: al ver a las gentes, al ver a las personas, se compadecía de ellas. El corazón de Jesús, ¿no? El corazón de Cristo, que es un corazón que se compadece, o sea, que padece porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Y desgraciadamente, por la falta de vocaciones y por otras razones también de pecado y de no cumplimiento del verdadero deber pastoral, pues a veces nuestras parroquias, incluso nuestras comunidades, adolecen de verdaderos pastores. Y por eso el Señor termina el Evangelio de hoy diciendo: la mies es abundante, los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. No dejemos nunca de hacer esa oración. La hacemos especialmente los días de jueves, que decimos que es día eucarístico y sacerdotal o de vocación, pero debemos hacerlo siempre, siempre. Anunciar y hacer presente el reino de Dios fue la misión de Jesús. Lo hizo de palabras y de obras, curando y sanando, auténtico pastor, guía y protector de sus ovejas. Ahí nos tenemos que mirar. Ese es el espejo para el sacerdote, para el cura y para todos. El ejemplo de Cristo debe ser seguido por nosotros. Somos los trabajadores de la mies. En la sociedad, en la Iglesia, hay muchas ovejas sin pastor, perdidas. Hacen falta buenos pastores, coherentes y con buen corazón. Y a propósito de las obras de misericordia, corporales y espirituales, que siguen vigentes,
corporales y espirituales, hoy se habla de 4 clases de pobreza. La pobreza física o económica, que es la más grave y visible. La pobreza cultural, que excluye de la vida social al negar oportunidades de formación. La pobreza relacional, que aísla del entorno social. Y la pobreza espiritual, que se concreta en el vacío interior, desesperanza, abandono. Hay incluso una pobreza que llamamos también vergonzante, esto es, de personas de una clase social, podemos decir en principio más elevada, o con una formación cultural, humana, universitaria, pero que por las razones que sean lo han perdido todo y tienen incluso que acudir a cocina económica, a Cáritas, ¿sí? Y es esa pobreza vergonzante, pero real. A la lucha contra estas pobrezas estamos llamados todos nosotros, impulsados por la compasión de Jesús, que en la sociedad de su tiempo se acercó a los pobres, pobreza física, a los marginados y despreciados, pobreza cultural, a los enfermos y aislados, como los endemoniados, los leprosos, pobreza relacional, y a los desorientados y pecadores, la pobreza espiritual. A todos ellos el Señor les atiende, el Señor los escucha. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo, echó al demonio y el mudo habló. Y la gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. Pues los fariseos son los que se defienden diciendo: ese echa a los demonios por el dedo de Belcebú, ¿no? Como Jesús estuviera aliado con el mal. No hay mayor estupidez y mayor blasfemia que decir eso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es Jesús el que haciendo el bien, el que curando, el sanando, está mostrando el verdadero rostro de Dios para que nosotros hagamos lo mismo y pidamos siempre por trabajadores de la mies, santos, buenos, compasivos, serviciales, entregados, que seamos como el pan de la Eucaristía, partido, bendecido, entregado, regalado. Bueno, este es el Evangelio de hoy, que seguramente pues todos sacaréis incluso más miga que yo, Así que mucho ánimo, para siempre trabajar la palabra de Dios. Decía que hoy celebramos la fiesta de San Fermín, el 7 de julio. San Fermín de Amiens, en latín Firminus. Nació en Pamplona en torno al año 272 y muere en Amiens el 25 de septiembre del 303. Fue un misionero cristiano, primer obispo de Amiens, cuya iglesia mandó construir. También fue el primer obispo de Pamplona. Es considerado patrón de Amiens y Lesaca y copatrón de Navarra junto con San Francisco Javier. Es venerado el 7 de julio, cuyo culto se celebra a nivel local con el comienzo de las fiestas de San Fermín en Pamplona, en España. Según consta en la leyenda, nació en el siglo III, en Pamplona. Era hijo de un senador pagano de nombre Firmo, probablemente un alto funcionario de la administración romana de Pamplona, y de una noble dama de nombre Eugenia. La predicación de Honesto, quien había marchado a la península tras ser milagrosamente liberado de su prisión en Carcasona, conmovió a sus padres, quienes, sin embargo, no se convirtieron hasta oír a San Saturnino de Tolosa. El santo habría bautizado a Fermín y a sus padres en el lugar que hoy se conoce popularmente como Pocico de San Cernín. Bajo la tutela de Honesto el joven, Fermín aprendió la religión y el arte de la evangelización. A los 18 años fue enviado a Tolosa, donde sería ordenado sacerdote. Tras predicar en Navarra, marchó a la Galia, Francia, y se asentó en Amiens. Después de organizar la iglesia local, fue nombrado obispo a los 24 años. La oposición oficial a la doctrina cristiana le granjeó la cárcel,
donde, tras negarse a cesar su prédica, fue degollado. En 1186, el obispo Pedro de París llevó de Amiens a Pamplona una reliquia de la cabeza de San Fermín. Actualmente su santo se celebra el 7 de julio. En Pamplona se conmemora con unas fiestas de fama internacional, los Sanfermines, en los que destacan los encierros, así como las corridas de toros, pertenecientes a la Feria del Toro, una de las ferias más señeras del panorama taurino mundial. Es además, como hemos dicho, de patrono de Pamplona y de Navarra, es patrono de las cofradías de boteros, vinateros y panaderos. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Fermín y pedimos especialmente hoy por toda la Iglesia de Navarra, la Iglesia de Pamplona, la parroquia de San Lorenzo, su párroco, don Javier Leoz Ventura, que hace una labor realmente encomiable en ella. En ella y en muchos lugares, porque también trabaja mucho en los medios de comunicación. Un abrazo también desde aquí. Pues nada, feliz día, como digo, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.